Hablemos sobre el preeclampsia. Si les preguntan cómo se llama la maniobra que consiste en la flexión máxima de las piernas maternas hacia el abdomen para facilitar es McRober. Si les dicen esa maniobra y agregar la presión suprapúbica es McRober Mancini, acuérdense. McRober es la flexión máxima nada más y el Mancini es el complemento, que es la presión suprapúbica. ¿Ya? Mansati, disculpen, estoy pensando. Muy bien, ¿les quedó claro? Porque muchas veces hemos asociado McRoberts a la flexión y a la presión, ¿sí o no? Por fines teóricos, le digo. Bien difícil que en un distosia de hombros solamente sea McRober, se hace McRober Mansati de primera intención. Y ahí, como le digo, un 70-80% se resuelve. El otro 30-20% con las maniobras de segundo nivel de Good y de Rubin. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Y un 1%, no menos del 1% de distosia de hombro ya tienen que ir a las maniobras de tercer nivel. Un colega lo máximo que ha tenido que hacer es fracturar clavículas. Fracturó clavículas y ya pues salió. Y no es fácil fracturar clavículas, ¿eh? Hay que tener bastante fuerza al momento de... Bastante fuerza y bastante pues sangre fría para saber que vas a tener que fracturar intencionalmente las clavículas al bebito. Muy bien, hablemos de preeclampsia. Algunos datos epidemiológicos, sobre todo en el Perú. Segunda causa de muerte materna a nivel nacional. A nivel ciudad, hospital, nivel 3, nivel 4 es la primera causa. ¿Me dejo entender? O sea, acá en el Revaliati, en la maternidad, en el Carrión, en el Loaiza, no se te va a morir por las hemorragias. No sé si me dejo entender. Es imposible. Bueno, puede pasar, ¿no? Pero no es lo frecuente. ¿Comprende? En cambio, en Puno, en Huancavelica, ¿estamos de acuerdo? En Apurímac se te mueren las hemorragias, en las zonas altoandinas, donde no hay un parto, atención de parto calificado. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente. Pero acá en el Revaliati, en el Almenara, en el Carrión, en todo hospital donde cuentan con UCI materna, en la maternidad, la primera causa de muerte materna en el hospital nivel 3 es la preeclampsia, pero en global es la segunda causa de muerte materna, 17 a 21%. Acuérdense que es un proceso patológico multisistémico, no, o sea, no solamente la preeclampsia implica que es la presión elevada, para nada. Es multisistémico, implica el compromiso de otros órganos como el renal, el hepático, el hematológico, el neurológico. ¿Estamos de acuerdo? La causa nadie lo sabe. Es propio del embarazo, o sea, no va a haber preeclampsia en una mujer no gestante. Del embarazo y del puerperio, acuérdense de eso. Lo que sí se está determinado ya a nivel de la fisiopatogenia, con todos los estudios que se han hecho, es que es una enfermedad de la placentación, o sea, se produce una anomalía en la placentación, una invasión trofoblástica anómala. Se ha escrito en embarazos donde hay trofoblasto y no tejidos fetales, por eso te digo, tiene que ver a nivel de la placentación. Por ejemplo, en la mola, que no hay tejidos fetales, pero sí hay placenta, sí hay preeclampsia, ¿o no? Sí hay. Más o menos representa un 17 a 25% de muertes perinatales. Es la principal causa de RCU secundario. Y la incidencia hospitalaria es de 3 a 10% y en algunos, como en mi hospital, 15%. Nunca ha dejado de venir en un solo examen un tema de preeclampsia, ¿o sí? Han revisado, siempre viene una o dos preguntitas de preeclampsia, así que a ver los detalles más puntuales. Cuando hablamos de hipertensión inducida por el embarazo, ¿estamos de acuerdo? Son cuatro grandes grupos los que se tienen que ver. Cinco algunos dicen. Uno, la hipertensión inducida por el embarazo. Otro, la hipertensión crónica. Otro, la hipertensión crónica con preeclampsia superpuesta. Otro, la hipertensión tardía. Y el síndrome de Hell en realidad está acá, en este grupo. Acá no se me ha colado. No lo tengan en cuenta el síndrome de Hell, porque está en el grupo de hipertensión inducida del embarazo. Que tiene un espectro clínico muy distinto al resto, sí. Cuando hablamos de hipertensión inducida del embarazo, tenemos que hablar que se produce después de la semana 20 de gestación. Salvo que sea enfermedad molar, que puede ser a partir de la semana 16, ¿sí o no? Puede clasificarse la hipertensión inducida en el embarazo en preeclampsia leve, en preeclampsia severa, en eclampsia o una variante de preeclampsia severa es el síndrome de HELP. ¿Estamos de acuerdo? La hipertensión crónica es aquella mujer que es hipertensa y ha salido embarazada, no sé si me dejo entender. Entonces, hablamos de una hipertensión antes de la semana 20 de gestación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. De ahí
tenemos la hipertensión crónica con preeclampsia superpuesta. O sea, es una paciente que es hipertensa, salió gestando y aparte se le agregó una preeclampsia. ¡Wow! Sí se ha dado, sí se da. Las morenitas sobre todo. Morenitas mayores de 40 años, multíparas, esas. Aparte de que son hipertensas ya de por sí, salen gestando, te hacen una preeclampsia. Muy bien. La hipertensión tardía se refiere a posparto, en el puerperio. Entonces, ¿cuándo hablamos de preeclampsia? Porque no solamente la tiene que ver hipertensión para hablar de preeclampsia, tiene que ver otras condiciones. O sea, que una gestante después de la semana 20 tú le encuentres hipertensión, no hace el diagnóstico preeclampsia, te hace el diagnóstico de hipertensión gestacional nada más, ¿estamos de acuerdo? Para que tú la etiquetes de preeclampsia, tiene que haber una condición. ¿Y cuál es la condición? Que haya proteinuria. La proteinuria se define como la presencia más o menos de 30 miligramos de albúmina en 100 mililitros de determinada entidad reactiva, o sea, una cruz. Cuando tú encuentres un examen de orina que dice positivo una cruz, está asumiendo que por lo menos hay esta cantidad, 30 miligramos en 100 mililitros. En una muestra repetida, ¿no? Al azar. O 300 miligramos en orina de 24 horas, como mínimo. ¿Eh? No estoy diciendo que puede haber más, puede haber 2 gramos, 3 gramos, 5 gramos, pero estamos hablando como mínimo. Ahora, la preeclampsia puede ser severa, leve o severa, puede ser el síndrome de Gel o puede ser sobreagregada hipertensión crónica. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el corte de presión arterial para considerar la hipertensión gestacional? Por encima de la sistólica de 140 y la diastólica por encima de 90. El concepto de que la diferencial 30 de la sistólica, la diastólica 15, para hacer diagnóstico no es válido, no sé si me dejo entender. Yo no puedo hacer un diagnóstico con ese concepto, pero sí para fines prácticos de cuidado del paciente, a ese paciente que tiene diferencial de 30 en la sistólica y diferencial de 15 en la diastólica, si bien es cierto no le puede etiquetar, ponerle la etiqueta de preeclampsia o de hipertensión gestacional, pero sí sabes que señora voy a tener más cuidado con usted. Si la controlo cada 30 días, cada 15 o cada semana, no sé si me dejo entender, o le vuelvo a repetir pruebas, comprende, tengo que ser más acuciosa con esa paciente porque puede debutar en los próximos días con un cuadro ya de hipertensión, ya definida. ¿Me dejo entender? El edema tampoco es diagnóstico de preeclampsia, o sea, no está dentro del diagnóstico de preeclampsia. O sea, si una paciente está con edema y presión normal, no les ataca, no, pero es preeclampsia. No, olvídense. Hipertensión, proteinuria. Ahora, el hecho de que una paciente tenga edema no significa pues, que no tenga cuidado. Sí, señora, vamos a tener más cuidado, vamos a controlar mejor su presión, vamos a observarla, vamos a ver, ¿comprenden? Y puede que en una semana o en días posteriores ya debute con la presión. Ese es el problema con la preeclampsia, con el diagnóstico, que es tan errático su conducta. A veces aparece simplemente con un poco de edema y después debuta con la hipertensión. No sé si me dejo entender. Y muchas veces la hipertensión es lo último en aparecer. ¿Comprenden? Entonces, pero para fines de investigación, para fines de CIE-10, para fines de cualificación, de titulación, de etiquetación del paciente, para hablar de preeclampsia tiene que ver hipertensión con proteinuria. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La causa, nadie la sabe en el mundo. El que la sepa, ese es el que se gana el premio Nobel de Medicina. Sabemos que hay cambios morfológicos, que hay reactividad vascular, sabemos eso, que se detectan de la semana 14, mucho antes de que la presión aparezca. O sea, la preeclampsia ya se está gestando en la paciente desde mucho antes de las 20 semanas, desde el fenómeno de la presentación. Se habla de una alteración inmunitaria materna contra el trofoblasto, o sea, desequilibrio entre la carga antigénica fetal y el bloqueo inmunológico materno. Y esto que origina una placentación defectuosa, esto es lo más importante, que hay disfunción y daño de las células endoteliales maternas. O sea, el problema de la preeclampsia es un problema de enfermedad del endotelio. Y se produce y también hay un problema de resistencia a la insulina. Entonces, lo que está definido es que hay una anomalía en la placentación. Pregunto yo, ¿cuándo se produce la placentación? Muy bien. La placentación tiene dos fases. La primera oleada que se da entre la semana 8 y la semana 12. ¿Han escuchado, no? La primera oleada. Y la segunda oleada que se da entre la semana 16 y la semana 24. ¿No? Sigamos. Dice que el factor de inicio en la preeclampsia pareciera ser la reducción de la perfusión útero-placentaria como resultado de una invasión anormal de las arterias espirales en el sitio trofoblasto, o sea, placentación anómala. Ahora la pregunta es, ¿qué induce la placentación anómala? Eso es lo que no se ha determinado hasta ahorita. ¿Estamos de acuerdo?
¿Qué se produce en una presentación normal? ¿Cómo se da la cosa? ¿Cómo se da? ¿No? Se da una invasión del tejido trofoblástico, como dije, entre la semana 8, 12, semana 13, la porción decidual, y la semana entre la 16 y la 24, promedio semana 18, la porción miometrial. ¿Estamos de acuerdo? Hay una destrucción de la capa musculoesquelética de las arterias espirales. O sea, las arterias espirales, al invadir el trofoblasto, tienen que perder una capa. ¿Cuál es la capa musculoesquelética? La capa media. En la persona normal. O sea, la capa media de esas arterias se tiene que perder. Ese es un dato que les puede venir. ¿Qué capa tiene que perderse en una invasión trofoblástica normal? En el momento de la presentación, la capa media. Y al perderse la capa media, ¿qué hace? Aumenta el diámetro de 250 a 1000, o sea, 4 veces micras. Disminuye la resistencia vascular y aumenta el flujo en 10 veces. Eso es lo normal al perder la capa media. La hace menos susceptible a sustancias vasoactivas. Entonces las arterias espirales sufren cambios fisiológicos de remodelación y que hace que la presentación sea una circulación de baja resistencia, presión baja y flujo elevado. Eso es lo normal. ¿Entiendes? ¿Qué pasa en la preeclampsia? ¿O qué se ha determinado? ¿Qué pasa? Que no se pierde la capa media. ¿Me dejo entender? Se ha visto que en la invasión trofoblástica no se pierde la capa media. Y al no perderse la capa media, ¿qué pasa? Que no hay un aumento adecuado del diámetro, que hay una resistencia aumentada y el flujo no es tan aumentado como debiera ser. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, hay una circulación de alta resistencia, ya de presión que se va elevando y flujo disminuido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tiene que perderse la capa media en la invasión trofoblástica en una presentación normal. Ese es el dato de la clase. Muy bien, sigamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hago mi evaluación de una paciente con preeclampsia? Tengo que ver quiénes son el grupo de riesgo. Cuando hablo de factores de riesgo son elementos que le dan la probabilidad aumentada de padecer ese mal. ¿Estamos de acuerdo? No necesariamente lo va a hacer, pero son un grupo al que yo tengo que tener mucho más cuidado en el control prenatal. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado, y ya van a ver en las preguntas, ahí les voy a contestar, que hay elementos que sirven de profilaxis para hacer prevención primaria de la preeclampsia. Pero eso tiene que conversarse ni bien se hacen los controles prenatales, no al final. O sea, ya a una paciente darle aspirina en la semana 24 ya no sirve. No sé si me dejo entender. Si yo sospecho que una paciente tiene factores de riesgo para preeclampsia, con la evaluación que se encuentran actualmente, yo a la semana 11, 12 empiezo a darle aspirina, no sé si me dejo entender, empiezo a darle calcio. Y ahí sí se demuestra una reducción en la incidencia de preeclampsia. ¿Comprende? Muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Nuliparidad, embarazo múltiple, enfermedad trofoblástica gestacional, edad materna mayor de 40 años, que es el factor de riesgo independiente. O sea, una mujer que tenga por encima de los 40 años gestando, así sea multípara, nulípara, lo que sea, de por sí, por esos 40 años, por encima de los 40 años ya la hace una paciente con un riesgo incrementado para preeclampsia. Que haya tenido antecedentes familiares, que sea obesa, que sea hipertensa crónica, y enfermedades del colágeno, como el síndrome antifosfolipídico. Inclusive se pueden hacer gel. Acuérdense eso. Para fines de examen y fines de conocimiento, a mí lo que me interesa es que ustedes reconozcan las preeclampsias severas, las que tienen criterios de gravedad. ¿Por qué? Porque esas son las que se van a complicar, esas son las que van a hacer muerte materna. La preeclampsia leve no se muere, la preeclampsia severa sí se puede mover. Ah, y la severa tiene un espectro, hay severas y severas, porque hay severas con algunos criterios, como hipertensión, proteinuria, pero nada más. Pero hay severas con hipertensión, proteinuria y daño de órgano blanco. Entonces, pregunto yo, ¿cuáles son las que van a tener peor pronóstico? Las severas con daño de órgano blanco. ¿Se dan cuenta? Y eso es importante especificar, tipificar, porque de ahí va a depender el manejo. Y lo vamos a ver con las preguntas. Las preguntas que hemos planteado para esta mañana están interesantes. Entonces, para hablar de gravedad, hablar de hipertensión sistólica mayor de 160, hipertensión diastólica mayor de 110, proteinuria 5 gramos en 24 horas, oliguria, o sea, volumen urinario menos de 500 mililitros en 24 horas o menos de 0.5 centímetros cúbicos por kilo peso hora. Es un poquito ya más fino, ¿no? Ese diagnóstico. Que haya trastornos cerebrales o visuales, que haya epigastralgia, que haya edema de pulmón, que los valores de creatinina estén por encima de 1.2 miligramos por ciento, que las plaquetas caigan por debajo de 100.000 por centímetro cúbico, que el bebé presente, el feto, RSIU, ya vamos a ver posteriormente en la clase de RSIU cómo es el diagnóstico, o que presente disminución del índice de líquido amniótico, o sea, oligoamnios,
o que haya demostración por laboratorio de hemólisis microangiopática o disfunción hepatocelular. Cuando hablamos de hemólisis microangiopática, pues estamos hablando pues de que haya presencia de esquizocitos, estamos de acuerdo, reticulocitos. Cuando haya disfunción hepatocelular, aumento de enzimas hepáticas, el TGO, el TGP, ¿estamos de acuerdo? El DHL. Muy bien. Todos esos son criterios de gravedad. Cuando hablemos de preeclampsia, ya hacemos la tipificación, hacemos el grado de severidad, vamos al tratamiento. Se sabe que el parto es el único tratamiento conocido. Entonces, cuando es una gestación que ya está por encima de las 37 semanas, se recomienda. Tener una preeclampsia, así sea leve, de 37 semanas no tiene sentido. Entonces, tú hablas con obstetras antiguos, estamos hablando pues, de la generación 70, 80, pues, ya gente por encima de los 60 años. No, pero reposa en cama, que le venga el parto espontáneo porque es preeclampsia leve. Ya no es así. 37 semanas, preeclampsia leve o severa, se acaba el embarazo. La vía, eso está discutible. O sea, si es cesárea o parto, eso se va a discutir. Pero acá les traigo este concepto, que es importantísimo. Se prefiere el parto vaginal a la cesárea, se prefiere. O sea, si hay condiciones para lograr un parto vaginal en una paciente con preeclampsia severa, lo vamos a intentar y lo vamos a lograr. Si logramos un parto vaginal en esa paciente, le vamos a hacer el favor de su vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la cesárea como acto quirúrgico también tiene mayor morbilidad de por sí, en una paciente no preeclántica. En una preeclántica más cesárea la morbilidad aumenta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver en qué condiciones se procura el parto vaginal y en qué condiciones, con las preguntas, se procura el parto cesárea. Se debe reservar la cesárea para pacientes con indicaciones obstétricas habituales. Se puede preferir la cesárea en caso de preeclampsia lejos del término, o sea, en pacientes que estén, por ejemplo, en 28 o 30 semanas, ¿no? Y que las condiciones para lograr un parto vaginal no son las adecuadas, con cuello uterino desfavorable. Muy bien. En caso de preeclampsia leve se puede tratar con las siguientes intervenciones: reposo en cama, vigilancia de la presión arterial y las proteínas urinarias cada semana, pruebas sin estrés 2 veces por semana y vigilancia por laboratorio, como le dije, cada semana. Muy bien. Eso es lo que se hace en preeclampsia leve, pero que sea antes de las 37 semanas, porque una paciente con preeclampsia después de las 37 semanas no puede, ya no debe continuar con el embarazo, se culmina. ¿Les queda claro? Muy bien. Este concepto es importantísimo. En preeclampsia grave, antes de la semana 24, 23 semanas, 22 semanas, 24 semanas, 25 en realidad, se recomienda el término del embarazo. No procuren, no intenten, ni se les ocurra a una paciente de 25 semanas con preeclampsia severa, con criterios de severidad, con daño de órgano blanco, pues aguantar lo que por el bebito. No, olvídense, ahí lo que prima es la madre. ¿Me dejo entender? Se ha visto que esas pacientes donde uno se ha hecho manejo expectante, la mortalidad es mayor. Se mueren los dos, el bebé y la mamá. Entonces, acá lo que priorizar es la mamá. Muy bien. Preeclampsia severa antes de las 32 semanas, pero lean bien, por favor, lean bien, porque esa es la parte. En preeclampsia severa antes de las 32 semanas, acuérdense, sin disfunción orgánica. O sea, que no haya compromiso renal, que no haya compromiso hematológico, no haya compromiso hepático, que no haya compromiso neurológico. ¿Estamos de acuerdo? Solamente es aquella paciente que tiene hipertensión más su proteinuria. ¿Les quedó claro? Sin disfunción orgánica. Se prefiere el tratamiento expectante y el control de la presión arterial. Obviamente esa paciente no va a estar pues en la posta de tu barrio, ni en tu policlínico, de la vuelta de tu casa, ¿entiendes? Esa paciente no va a estar en, ¿cómo se llama?, ni en tu consultorio privado, ¿no? No como hay algunas obstetrices que les gusta atender partos a domicilio, lo máximo son ellas, las ginecólogas de la periferia. Esa paciente va a un hospital nivel 3 y se hospitaliza en una unidad de alto riesgo con un sistema de vigilancia materno-fetal intensivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque al momento que tú le evalúas no haya daño de órgano blanco, pero 6 horas, 12 horas, 24 horas después puede presentar signos de daño de órgano blanco y ahí tú tienes que culminar el embarazo. ¿Estamos de acuerdo? Se recomienda en este tipo de pacientes administración prenatal de corticosteroides. ¿Por qué? Para lograr la maduración pulmonar. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Se culmina el embarazo al menor signo de compromiso materno-fetal. ¿A qué quiere decir? Si la paciente empieza a hacer cefalea, tinnitus, escotomas, las plaquetas salen alteradas, ¿estamos de acuerdo? El feto empieza a hacer RCU, alteración de la perfusión útero-placentaria. Por eso tiene que estar en una paciente, valga la redundancia, en una unidad intensiva.
que tenga su ecógrafo a la mano, no está en el primer piso, perdón, en el segundo, en el octavo piso la paciente y el ecógrafo está en el segundo, no, todo está dentro de la sala. Su monitor permanente para la paciente cada 12 horas, ¿estamos de acuerdo? Y su laboratorio en unidad de alto riesgo para hacer sus exámenes cada 6 horas. ¿Me dejo entender? Porque se ha demostrado que en ese tipo de pacientes, 2 o 3 días, mientras le dan los corticoides, mejora el pronóstico para el feto, la sobrevida. ¿Estamos de acuerdo? Pero bajo ciertas condiciones, ya le he dicho ya. ¿Les quedó claro? Sin disfunción orgánica. Imagínense, le hago su primera evaluación, todo perfecto, la segunda perfecto, y en la tercera me sale que las plaquetas están en 100.000. No voy a esperar, pues ya ahí al menor signo al menor compromiso materno-fetal, se acaba el embarazo. ¿Estamos de acuerdo? En preeclampsia severa sin disfunción orgánica pero mayor de 32 semanas, se recomienda culminar el embarazo si se confirma la madurez pulmonar fetal. ¿Ya? En preeclampsia grave con disfunción orgánica se recomienda culminar el embarazo cuanto antes, no importa la edad gestacional. ¿Entiendes? No, que muy pequeño, olvídate. No, pero olvídate. Es una señora con hipertensión, con proteinuria y encima daño de órgano blanco. Está haciendo oliguria, por ahí que tu creatinina está disparándose, las plaquetas están bajando. Olviden, no vais a esperar, pues, no, así sea de 28 semanas, no, culmina el embarazo. ¿Me dejo claro? ¿Les quedó clarito el concepto? Perfecto. ¿Cuál es el tratamiento, aparte de culminar el embarazo de acuerdo a las circunstancias? Siempre a toda paciente con preeclampsia severa se le hace profilaxis de convulsiones. ¿Y cuál es el medicamento de elección para la profilaxis de convulsiones? No es el diazepam, no es la fenitoína, no es la carbamazepina, ¿entiendes? ¿Estamos de acuerdo? El medicamento de elección, de primera elección, para prevenir convulsiones y para tratar convulsiones, sino que va a diferenciarse en la dosis. En la preeclampsia, ¿cuál es? El sulfato de magnesio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el esquema? Se recomienda una dosis de ataque de 4 a 6 gramos de sulfato de magnesio al 20%, 4 a 6 gramos, dosis de ataque, que se la van a pasar en un periodo de 15 a 15 a 20 minutos, no se lo pasen en bolos, nunca. O sea, nada que en un minuto no. Se lo pasan lentito, esos 4 o 6 gramos, ¿estamos de acuerdo? Y toda paciente que está con sulfato de magnesio tiene que tener una sonda Foley para controlar la diuresis. Y toda paciente que tiene sulfato de magnesio se le evalúa la frecuencia respiratoria, se le evalúa los reflejos. ¿Estamos de acuerdo? Y si está en un hospital, pues ya a todo dar, si quieren le piden pues dosaje de magnesio en sangre, pues no, pero no es muy práctico. Es una cuestión clínica. ¿Bien? Si hay signos de intoxicación por el medicamento, lo que pueden utilizar es el antídoto que es el gluconato de calcio o la difenilandiantoína. ¿Estamos de acuerdo? En preeclampsia leve, pregunto yo, pregunta de $1.000.000, ¿se usan antihipertensivos o no en una paciente con 140-90? ¿Le doy antihipertensivos sí o no? Hablen. No, muy bien, no, no, no. Solo se trata con antihipertensivos por encima de 160-110 la presión. Y nunca la bajen de golpe, bajen el 25% del valor basal. ¿Por qué? Porque si hacen una caída súbita de la presión arterial van a haber isquemia cerebral y aumenta la morbilidad, la morbimortalidad para esa madre. Y disminuye la perfusión útero-placentaria y pueden producir muerte fetal cuando hacen unas bajadas abruptas. ¿Cuáles son los antihipertensivos en la preeclampsia severa? De elección, la hidralazina, no hay en el Perú. La Batalol, no hay en el Perú. ¿Qué disponemos en el Perú? Nuestra nifedipina y nuestra alfa-metildopa. La alfa-metildopa para que logre concentraciones adecuadas en sangre para controlar la presión por lo menos 48 a 72 horas. No me sirve mucho, pero sirve como mantenimiento. En este caso lo que hacemos acá en el Perú, Made in Perú, por la carencia de hidralazina y la Betalol, es el uso de nifedipino. De 10 miligramos cada 20 minutos, inclusive 3 dosis, 4 dosis, ¿no? Hasta lograr una estabilización de la presión. Tampoco quiero bajarla abruptamente, como lo he dicho. Y de ahí una dosis de mantenimiento. ¿Estamos de acuerdo? La otra cosa es que si les preguntaran en el examen en general cuál es el antihipertensivo ideal para tratar la preeclampsia severa grave, es la hidralazina. Si dicen en el Perú, bueno, disponemos del nifedipino y la alfa-metildopa. Muy bien. ¿Les quedó claro? Muy bien. Entonces, esa es la preeclampsia severa. Esos son los guachitos. Pregunto yo, si yo sé que ya la placentación anómala es
uno de los elementos fisiopatogénicos de la preeclampsia, ¿cómo yo puedo captar pacientes que tengan riesgo de hacer preeclampsia? Es un dato, es una pregunta que les hago ahí en el cuestionario, pero ya para que vayan entendiendo. Trato de ver de alguna forma qué pacientes gestantes a las 11 semanas me están haciendo placentación anómala. No sé si me dejo entender. Entonces, para que haya placentación anómala tiene que haber disminución de la perfusión uterina, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hago yo para saber la perfusión uterina a esa edad gestacional? Sí, contésteme. ¿Qué pido? Ecografía o velocimetría Doppler. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que estamos haciendo actualmente. A todas las pacientes de bajo o alto riesgo, a las 11 y 13 semanas, velocimetría Doppler. ¿Estamos de acuerdo? Por ahí hay una pregunta que respecto a eso. Y esa puede ser la pregunta de este año. ¿Entiendes? Velocimetría Doppler. Si es una paciente con factores de riesgo, estamos de acuerdo, y encima tiene velocimetría Doppler alterada en su gestación, esa paciente es de alto riesgo para hacer preeclampsia. A esa paciente le doy profilaxis. ¿Qué le doy? Aspirina. ¿Cuánto? Según estudios, la dosis que se debe dar es 75 miligramos, desde la semana 12, por lo menos hasta la semana 34, y si puedo hasta la semana 37, mejor. Y ahí sí funciona. ¿Cuál era el problema con la aspirina antiguamente? Que le damos a partir de las 24 semanas. No. En ese tipo, bajas dosis de aspirina no, están como antiagregante plaquetario. ¿Ya? Como antiagregante plaquetario. Por eso digo 75 miligramos, bien claro he dicho. ¿Ya? Ahora, en el primer trimestre los AINES no están contraindicados. En el tercero, perdón, en el segundo trimestre no están contraindicados. En el tercero sí, por el tema del ductus venoso. Pero el problema más hay con la indometacina. Con la indometacina. Pero acá estamos manejando bajas dosis, ¿no? Esquema de bajas dosis como antiagregante plaquetario, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Y como te digo, acá los protocolos, 32, 34 semanas. Si pudiéramos dar 37, mejor todavía, ¿no? Pero, y esa es la recomendación nivel 1, ¿ah? En las guías canadienses y en las guías americanas de manejo de hipertensión arterial ya lo consideran ya. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el otro dato. ¿Han visto hacer velocimetría Doppler a sus gestantes de 11 13 semanas algunos cuando estaban rotando? ¿O ¿les han recomendado? Muy bien. Sí, entre la semana 11 y la semana 13. Doppler de las arterias uterinas. De la derecha y de la izquierda. Y se saca un promedio. Si el promedio dice que está el flujo, se llama índice de pulsalidad aumentado, el índice de pulsalidad aumentado por encima del percentil 95 para la edad gestacional, o sea 2.5, es una paciente de riesgo, el promedio de ambas. ¿Me dejo entender? Y quieren que les diga algo, yo he tenido oportunidad de tener pacientes para preeclampsia y para RCU, para prevenir preeclampsia y RCU. Hemos tenido oportunidad de tener pacientes, una interna en el hospital, donde se le hizo empezó su rotación de gineco, salió embarazada. A las 11 semanas le hicimos el Doppler, salió alterado. Y no quiso tomar aspirina, pero no quiso, no le dio la gana. Y a las 32 semanas su bebito parecía 26 semanas. ¿Me dejó entender? Y se le hizo Doppler a las 32 semanas y ya estaba la umbilical alterada, la cerebral medio alterada, ductos venosos, estaba con RCU severo a punto de morirse. Se le operó todo. Su bebito está bien ahorita, bebé, chévere. Pero entiendo, o sea, sí tiene valor predictivo positivo el Doppler de las uterinas a las 11, 13 semanas. Así que recomienden eso a sus pacientes. Sí, dígame. Ya, muy buena pregunta. Cuando es preeclampsia severa, se da hipertensivos, depende, va a depender de la situación. Cuando tú ya das antihipertensivo, estás pensando culminar la gestación en las próximas 48 a 72 horas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si tú culminas la gestación y si la paciente sigue con hipertensión, sí tienes que darle los antihipertensivos después del parto, ¿me dejo entender? Ahora, el concepto ha cambiado con respecto a, por ejemplo, si yo daba sulfato de magnesio, significa que yo tenía que acabar el embarazo. Ya ha cambiado bastante, porque yo puedo dar sulfato de magnesio como profilaxis para las convulsiones y lo puedo suspender 12 a 24 horas, no necesariamente tengo que darle 48 horas. Ese concepto ya cambió ya, ¿no? Entonces, pero ya es un tema ya más de especialidad, no creo que les pregunten en el examen. En el examen le preguntan lo que no está sujeto a controversia, no sé si me dejo entender, lo que está aceptado ya en los libros, ¿no? Entonces, esto ya está en los libros, por ejemplo, 11 a 13 semanas, ya está ya. La aspirina ya está también ya.
Muy bien. El manejo expectante de la preeclampsia severa sin disfunción orgánica también ya está ya. Entonces, muy bien. Diabetes gestacional es aquella que comienza y manifiesta por primera vez durante esta etapa. O sea, es una paciente que no era diabética, salió embarazada, estaba llenando su embarazo y durante su embarazo hace el cuadro de diabetes. ¿Me dejo entender? A diferencia de la paciente de la diabetes pregestacional, que es la paciente que salió, que era diabética y ya conocida, y se le ocurrió salir embarazada, sabiendo que es diabética, ¿no? Que tampoco no es una contraindicación para no salir embarazada, ¿no? Obviamente. Pero ya pues. ¿Qué factores de riesgo hay para hacer diabetes gestacional? Hay antecedentes familiares sólidos, obesidad, índice de masa corporal por encima de 30, dicen algunos, otros dicen por encima de 25. Antecedentes de feto macrosómico, o sea, si su parto anterior tuvo un feto mayor de 4 kilos, hay que tener cuidado porque en el próximo embarazo puede ser una diabetes gestacional. Que en la orina presente glucosuria persistente, que haya tenido antecedente de un óbito fetal de causa no determinada. Nadie supo por qué se le murió su bebé de repente, ¿no? Entonces puede ser que sea una paciente con una diabetes. Que sea una edad mayor de 25 y que sea una raza distinta a la blanca. Sobre todo las razas afroamericanas son las que tienen mayor tendencia a ser diabetes gestacional. La raza afroamericana en ese sentido tiene factores de riesgo para hipertensión, para diabetes gestacional, para varias cosas tienen los pobres. ¿Cómo hago el diagnóstico? Antes de hacer el diagnóstico tengo que hacer mi prueba de screening. O sea, toda paciente entre la semana 24 y 28 hago mi prueba de exploración. Le hago una ingesta de 50 gramos de glucosa con medición de la glicemia a la hora. Y algunos dicen por encima de 130, por encima de 140, no es diagnóstica, por si acaso. La prueba de exploración de 50 gramos es para seleccionar a quienes les voy a hacer el test de tolerancia. ¿Me dejo entender? En cambio, una prueba diagnóstica es una prueba de tolerancia a la glucosa que es de 100 gramos con medición de la glicemia al basal, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. O sea, 4 tomas. Se considera positiva cuando se encuentran valores elevados en 2 de 4 tomas. ¿Cuáles son los valores? En el grupo de Carpenter-Custan se considera que el basal por encima de 95, a la hora por encima de 180, a las 2 horas por encima de 155 y a las 3 horas por encima de 140, que tengas dos valores alterados ya consideras que es diabética gestacional. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, en el grupo que es en el de la OMS o en el National Diabetes Group, 105 basal, 190 a la hora, 165 a las 2 horas, 145 a las 3 horas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que le he mencionado, 50 y con toma a la hora, es más que todo como una prueba de exploración, un screening. Y la prueba diagnóstica es esta, 100 gramos. ¿Estamos de acuerdo?